Buen día a todos. Yo soy la doctora Yadielsi Corrales Ríos. Yo soy médico especialista de urgencias médico-quirúrgicas formada en el Hospital Santo Tomás y desde diciembre del año pasado trabajo aquí en urgencias del San Miguel Arcángel. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que nos compete y nos involucra a todos, ya sea si estamos en piso, si estamos en sala, si estamos en consulta externa, si estamos inclusive en urgencia, que es la sepsis. La sepsis es un enemigo silencioso que causa más muertes incluso que el infarto y el trauma juntos. Entonces, es importante porque los primeros 60 minutos en los que se trate la sepsis, ni el intensivista más brillante va a poder cambiar lo que se haga o lo que no se haga en esos primeros 60 minutos. Y con eso vamos a empezar con algo que pudo haber pasado en algún lugar o que puede pasar. Un paciente de 58 años posquirúrgico de colon, que a las 10 de la mañana la enfermera lo nota que está un poco confuso, solamente. Ella le toma los signos vitales y tiene una presión en 160, una frecuencia cardíaca en 100. Yo le pregunto a ustedes, ¿cómo están? ¿Bien? Entonces, a las 4 de la tarde llega el familiar y encuentra al paciente en el baño inconsciente. Llama a la enfermera y código azul. Inician reanimación y no se puede hacer nada. Entonces yo le pregunto a ustedes, ¿qué pasó entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde? ¿Qué pasó? ¿Nada? Eso mismo pasó. La respuesta es que no pasó nada. No pasa eso. Estamos en problemas técnicos. Disculpen. Disculpen un momentito. Aló. Aló. No se escucha. Ahí. Pero ahora no pasa. El acceso y cualquier cosa, no puede entrar. Tiene un enlace. Con la expansión de la silla atrás de todo. Correcto. Ya le pasó. No, no lo pasó. Dale, yo lo paso acá entonces. Bueno, siguiendo, disculpen los problemas técnicos, la reunión la están transmitiendo por Teams para los compañeros que no pudieran asistir y por eso teníamos unos pequeños problemas técnicos. Entonces, como les dije, teníamos ese caso clínico. Para que no lleguemos a eso, a que no pasa nada en esas 6 horas, entonces vamos a hablar sobre 3 cosas importantes, 3 cosas sencillas, pero que pueden salvar vidas. Primero que todo, reconocer precozmente la sepsis y con esto no es que vamos a tener valores de laboratorio ni nada, son cosas que tenemos en nuestra bata o en nuestro cerebro, es conocimiento. Y es reconocer la sepsis antes que el paciente se descompense. 2, con el permiso, no sé si hay algún infectólogo, con el permiso de los infectólogos, yo les voy a dar permiso a ustedes de que inicien antibióticos de amplio espectro en los primeros 60 minutos, en la primera hora. ¿Por qué? Porque esto es lo que reduce
mortalidad del paciente. Y esto no es antibiótico, porque quiero pegarle a esto. Son antibióticos de amplio espectro, pero enfocado en ese paciente de acuerdo a cuál es tu foco infeccioso. No es que le voy a poner, qué sé yo, ceftriaxona y ampicilina, que es más para algo de neurológico y estoy pensando en un foco gastrointestinal, por ejemplo. Entonces, enfocado al foco que nosotros tenemos sospecha que tienes paciente y es en los primeros 60 minutos, sin esperar resultados de laboratorio, sin esperar cultivos. Y tercer punto, y el más importante, les voy a enseñar cómo preparar norepinefrina periférica para que de una vez por todas quiten el chip antiguo de hace más de 20 años de utilizar dopamina periférica porque el paciente no tiene un acceso venoso central. La dopamina es arritmogénica, causa daño al paciente y lo lleva a la muerte. Lo inicial es norepi y es, aunque no tenga un acceso venoso central, de uso periférico. Y este es el que mejora los resultados a largo plazo de la supervivencia del paciente. Como toda charla, empezamos con definiciones. Actualmente hay nuevas definiciones según el Surviving Sepsis Campaign que salió en esta semana. Ellos lo definen en otras, con otros términos, sepsis definitiva, sepsis probable, sepsis posible y sepsis poco probable. Esos son los 4 que ponen en el nuevo artículo. Sin embargo, las definiciones claves que yo quiero que se lleven es ¿qué es sepsis? Sepsis es una disfunción orgánica potencialmente mortal por una respuesta desregulada del huésped a una infección. Y el shock séptico simplemente es sepsis más una alteración circulatoria. ¿Y cómo sabemos que tiene una alteración circulatoria? Si tiene persistencia de una hipotensión, es decir, una presión arterial media menos de 65 milímetros de mercurio en adultos, que requiere vasopresores o un lactato en más de 2 milimol por litro, a pesar, importante, de una reanimación hídrica adecuada. Y con esto todas las enfermedades tienen una fisiopatología. Y yo no les voy a explicar este cuadro. Esto ustedes lo pueden ver, acá abajo está la parte de dónde salió, ustedes lo pueden buscar en los libros, en los artículos nuevos, lo pueden leer a fondo y lo van a entender si lo leen. Sin embargo, yo les voy a explicar la fisiopatología en 30 segundos, de una forma que ustedes puedan llevarse eso a casa y que no lo olviden. La sepsis en un paciente normal, este es un vaso sanguíneo normal y tiene un calibre adecuado y tiene un grosor adecuado. Que pasa por un vaso sanguíneo, sangre. Lleva nutrientes a distintos órganos y este vaso sanguíneo, que es normal, tiene una presión adecuada y con esa presión va a llegar sangre a órganos como cerebro, riñón, corazones. Pero ¿qué pasa en la sepsis? En la sepsis pasa esto que está acá. En la sepsis el sistema inmunológico se vuelve loco y va a liberar muchas sustancias y esas sustancias lo que van a hacer es que el vaso sanguíneo, su pared, se adelgace y su diámetro aumente, es decir, que se vasodilata. Y eso, en resumen, es como si convirtiéramos una carretera de una vía a una autopista de 8 carriles. Esta es la Roberto Chiari que va para el West. Hay un montón de carros, pero ¿esto eliminó el tranque? No. Los que vivan para allá, yo sé que no ha eliminado el tranque. Entonces, ¿qué pasa con esto? Hay más sangre, hay más flujo, pero ese flujo se queda estancado. Hay éstasis. Y esa éstasis lo que va a provocar es que no llegue la sangre a los órganos. Entonces el corazón va a latir, sí, pero va a latir vacío. Y las células poco a poco y los órganos poco a poco se van apagando. Y en resumen, de la fisiopatología, hay 3 conceptos clave. 1, el paciente va a tener una homeostasis alterada debido a una tormenta de citoquinas. Hay una disfunción mitocondrial. ¿Qué quiere decir eso? Que es un mecanismo de la bacteria que va a hacer que va a dañar
a nivel mitocondrial, y esto va a aumentar el gasto energético, es decir, va a aumentar el gasto de ATP. Pero ¿cuál es la respuesta del huésped? Hace una hibernación celular, que es una respuesta adaptativa, es decir, que el cuerpo, la célula, entra en un modo de reposo o ahorro de energía. Y al entrar en ese ahorro de energía, lo que va a hacer es que la célula va guardando su ATP, pero va apagándose poco a poco, célula a célula, órgano a órgano. Lo importante también es que el paciente, el huésped, puede tener resistencia, tolerancia e incluso resiliencia a la infección. Es decir, que puede salir victorioso, pero lo tenemos que ayudar, no dejarlo solo. Entonces, no podemos dar una charla sin la epidemiología. Los números son clave. ¿Por qué son clave? Porque si ustedes no saben el impacto de la enfermedad, nunca van a saber, sí tengo que correr de verdad con este paciente. La sepsis, se presentan 49 casos de millones anualmente a nivel global, y de esos 11 millones de muertes, el 85% de las muertes ocurren en pacientes que tienen recursos limitados. Un porcentaje importante, 30% de las muertes son en niños. 20.5 millones al año de niños menos de 5 años mueren por sepsis. Si un paciente tiene sepsis y llega a desarrollar un shock séptico e ingresa a UCI, solamente por eso su mortalidad aumenta el 40%. Y la incidencia es mayor en los extremos de la vida y en los pacientes inmunocomprometidos. Pero vamos a hacerlo un poco más tangible, esas estadísticas. La sepsis es el ladrón del tiempo. Si decimos que hay 11 millones de muertes por año de sepsis, eso podemos guardarlo en equivalencia o compararlo a la población de Portugal, Grecia o Suecia, que desaparezca cada año. Portugal tiene 10.5, Grecia 10.4 y Suecia 10.1 millones de personas que viven. Entonces, 11 millones de muertes por sepsis equivale a que desaparezca la población completa de esos países en un año. O 1 de cada 12 nacimientos que ocurren en el mundo. Es decir, que cada 12 bebés que nacen, una persona muere por sepsis. Otra forma de decirlo, 49 millones de casos anualmente. Esto es una cifra que equivale a la población total de España. Es como si todos los españoles que viven en España, todos tienen sepsis. Y ahora en tiempo, cada hora, 5.600 casos nuevos de personas con sepsis a nivel global. Y mueren 1.250 personas cada hora. Cada minuto se presentan 93 casos y mueren 21 personas. Si yo digo que mi charla inicialmente, cuando la hice, demoraba 23 minutos, el cálculo era que cuando yo terminaba mi charla, habían muerto 500 personas por sepsis a nivel mundial. Entonces, sabemos su diagnóstico, sabemos su definición, su fisiopatología ya la sabemos, pero ¿qué es lo que vengo a que ustedes aprendan? El manejo. Y yo lo dividí en 4 pilares porque creo que sí, o sea, sí lo dividen así, pero yo se los puse de esta forma para que fuera más entendible y se lo pudieran llevar a la casa. 1. Primero tenemos que evaluar inicialmente a ese paciente y estudios de primera línea. Estos estudios de primera línea van a ser escalas. Se puede utilizar un medidor que es el de laboratorio, que es el lactato, pero el lactato lo podemos conseguir en una gasometría. En realidad una gasometría no dura ni un minuto en que se procese, la cuestión es que llegue allá al laboratorio, ¿no? Pero no es que lo necesitemos. Con las escalas, el diagnóstico es clínico. Entonces, empezamos. El reconocimiento temprano. Primero tenemos que tener la sospecha clínica. Es una infección más la disfunción orgánica. Y luego los sistemas de puntuación. Existen distintos sistemas de puntuación. Aquí yo les pongo 3.
el News 2, el SOFA y el Quick SOFA. En realidad el Quick SOFA es el más rápido, sin embargo, las distintas guías lo han ido sacando debido a que tiene una baja sensibilidad. Más adelante les hablo de eso. El SOFA es para una referencia para disfunción orgánica y el News 2 es el mejor tanto en especificidad como en sensibilidad para el diagnóstico de sepsis en urgencias. También podemos hacer uso de biomarcadores como el lactato. Sin embargo, el lactato, más que un marcador diagnóstico, es un marcador para poder ver la respuesta del paciente a la reanimación. Por lo tanto, debemos tener un valor inicial. No es obligatorio, pero PCR y procalcitonina no son necesarios. Nosotros no debemos esperar que salga un PCR elevado o una procalcitonina elevada para decir, ay, el paciente está séptico. Puede que no lo tenga elevado e igual está séptico. O puede que los tenga elevados y no está séptico. Entonces, en las escalas, aquí le puse la del SOFA. El SOFA es una escala que en realidad se creó en 1994, si no me equivoco, y a lo largo de los años tenía más parámetros clínicos. En vez de 1, 2, 3, 5, 6, incluía 2 sistemas más. Pero a lo largo de los años ha ido evolucionando y le quitaron 2 de los parámetros que se evaluaban, que era el parámetro del sistema inmunológico y el gastrointestinal, porque no tenían validez científica. Y en el 2025 se ajustaron entonces los parámetros de valores de los sistemas restantes, que son nivel neurológico, respiratorio, cardiovascular, hepático, riñón y la coagulación. Esto tiene un total de 0 a 24 puntos, pero más que diagnóstico es para evaluar, como les dije inicialmente, la disfunción orgánica. Inicialmente se mide el valor y si en 24 horas yo mido nuevamente el valor y tiene un aumento de 2 puntos, entonces el paciente ha empeorado y tiene una disfunción orgánica. O si inicialmente ya tiene un valor de más de 11 puntos, nos puede indicar mortalidad. Más de 11 puntos indica que el paciente tiene arriba del 80% de mortalidad. El Quick SOFA se ideó en el 2016 y era más que todo para una escala para poder hacer un pesquisaje, un tamizaje de pacientes para poder sacar sacar mayor cantidad y poder estar evaluándolo. Sin embargo, lo que se ha visto en los estudios es que tiene una baja sensibilidad. La sensibilidad es de 23.1%. ¿Qué quiere decir baja sensibilidad? Que no tiene la capacidad de detectar al paciente enfermo. Eso es sensibilidad. Entonces, ¿qué decía el Quick SOFA? Que tenía solamente 3 parámetros clínicos: la presión sistólica menos de 100, la alteración del estado mental y la taquipnea arriba de 22. Si el paciente tenía 2, mayor o igual a 2, o sea, 2 o más, el paciente ya tenía un Quick SOFA positivo. La guía del Surviving Sepsis Campaign que salió en esta semana no es que lo quita, sino que te indica claramente que no es para diagnóstico, no es único para el diagnóstico, pero el Quick SOFA positivo sigue siendo una alerta de gravedad, pero nunca debe usarse como el único filtro para decidir si un paciente tiene sepsis o no. Es decir, que tenemos un paciente, el paciente del caso clínico que estaba alteración del estado mental y tenía una presión arterial en 160, la sistólica ya estaba en 100, tenía 2 puntos. No es que me va a decir que está séptico o que no está séptico, pero me va a decir, ojo, tienes que evaluar ese paciente más constantemente y establecer otras escalas para ver si ese paciente está séptico o no. No es que lo vas a dejar ahí y lo va a ver su familiar a las 4 de la tarde inconsciente ahí en el baño y muerto, pues. La otra escala es la escala News y la News 2. Esta se ideó en el 2012 y se modificó en el 2018. Lo que hizo el News 2 es que el News establece 7 parámetros clínicos.
que son la respiración, la saturación, la parte de si está el aire ambiente o si necesita oxígeno, la presión sistólica, el pulso, el nivel de estado de alerta y la temperatura. Lo que hizo en el 2018 el NIOSH fue que separó la parte de la saturación para un paciente que está en aire ambiente y añadió la saturación para un paciente que es EPOC, porque no es lo mismo una saturación normal para un paciente que no tiene EPOC que uno que tenga EPOC. Y añadieron este ítem. Y en la parte del nivel de estado de alerta lo cambiaron. Entonces, esta es una escala que sí es diagnóstica. El puntaje o la interpretación es, si un paciente tiene de 0 a 4 puntos, es un riesgo bajo. Es decir, que es poco probable que tenga algo séptico y va a tener sus evaluaciones rutinarias. Le pasan visita a la enfermera en todos los turnos, lo evalúa, el médico los turnos, ya. No es que tiene que ser más frecuente. Un valor de 5 a 6 indica que es un paciente que tiene riesgo medio y ese paciente sí hay que aumentar la frecuencia de evaluaciones. Y un paciente que tiene arriba de 7 puntos o más es un paciente que ya tiene sepsis y que no solamente te vas a limitar a que tiene sepsis, sino que tienes que responder, que tienes que activar una respuesta, que tienes que intervenir, hacer algo para que salga ese paciente. Si no, no sale y se muere. Otro punto que ellos ponen aquí es que cualquier parámetro de estos que tenga más de 3, que en su evaluación tenga 3 puntos, no importa que el total no sea, vamos a decir, 0,4, 5. Si alguno de los parámetros tiene 3, de una vez ya es catalogado como un riesgo moderado y ya hay que evaluar a ese paciente constantemente. Como les dije, la sepsis es un diagnóstico clínico. Todo esto que está aquí es clínica. No debe confirmarse ni descartarse con un biomarcador o test diagnóstico. Lo otro, el lactato. ¿Cómo podemos utilizar el lactato? El lactato es un marcador clave de hipoperfusión tisular y que nos puede indicar gravedad. El nivel de lactato de más de 2 milimol por litro se asocia con mayor mortalidad y riesgo de shock séptico, pero es útil para el monitoreo. Es útil junto con otras cosas clínicas como el llenado capilar para guiar la reanimación y por eso necesitamos esa medición inicial y seriada para ver el aclaramiento del lactato. Ya hablamos de este punto, ahora vamos a hablar del segundo, los antibióticos. Los antibióticos tiene que ser una terapia de amplio espectro que va dirigida al foco de infección. Importante la toma de hemocultivos y el manejo del paciente va a ser dependiendo. Iniciamos antibióticos si tiene un paciente con shock séptico, el antibiótico debe iniciar en menos de 1 hora, o si es un paciente que tiene sepsis pero no tiene shock, entonces en menos de 3 horas. Es importante que el antibiótico no va a esperar el resultado de un cultivo, sino que después que sale el cultivo, entonces se va a hacer el desescalamiento del antibiótico. Entonces, la toma del hemocultivo. Es importante tomar el hemocultivo. Sin embargo, no es que si no tomo el hemocultivo, ay, porque no puedo tomarle la muestra, no puedo. Lo puyé y no sale sangre. No le voy a iniciar antibiótico. No, le inicias antibióticos. ¿No le pudiste tomar la muestra? Bueno, pues no le pudiste tomar la muestra. O pudiste, pero no había sed. No sé, se acabaron o no había o no llegó. Igual le inicias el antibiótico. Lo importante es iniciar el antibiótico. Y el antibiótico tiene que ser antibiótico de amplio espectro. Como les dije, no esperar el resultado del cultivo. ¿Por qué es importante? Por cada hora que pasa el paciente séptico sin antibiótico, la mortalidad aumenta 8%. Vamos a recordar nuestro paciente inicial a las 10 de la mañana. Ya teníamos sospecha, le íbamos a iniciar el antibiótico. Si se lo hubiéramos iniciado a las 11 de la mañana, ya a las 11 de la mañana tenía 8% más probabilidad de morir versus a las 10 de la mañana. Si se lo hubiésemos iniciado a las 4 de la tarde, que lo vimos, estaba en código azul y se lo sacamos del código azul
y le iniciamos el antibiótico de 10 de la mañana a 4 de la tarde, son 6 horas. 6 por 8, 48. 48% más de mortalidad en ese paciente por no haberle iniciado solamente el antibiótico. Pero bueno, ese paciente murió. Ella tampoco necesitó el antibiótico en ese momento, ¿será? Entonces, paciente con choque séptico, iniciarlo en menos de 1 hora. Si es una sepsis que no tiene choque, en menos de 3 horas. Pero si es un paciente que tenemos sospecha dudosa de que sea sepsis, pero no, todavía no estamos claros si es sepsis o no, antes de las 3 horas ya debemos haber decidido. A las 3 horas ya tiene que tener antibióticos. Decidiste, tiene sepsis, le inicia. No es que tiene que esperar. El tiempo máximo es 3 horas, pero un paciente con choque que está muriéndose en menos de 60 minutos. Y esto es a grosso modo, los antibióticos van a depender, como les dije, de si son de la comunidad, si son intrahospitalarios, por eso hay que evaluar los factores de riesgo del paciente, de si el paciente estuvo hospitalizado, no estuvo hospitalizado, le dieron salida, etcétera. Si es foco neumónico, abdominal, urinario, cutáneo, neurológico. Neumónico como agentes etiológicos como Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, y le vamos a poner ceftriaxona más cipro, ceftriaxona más acitro o ceftriaxona más levo o moxifloxacina. Si es foco abdominal, sospechamos de la comunidad Escherichia coli, bacteroides fragilis. Entonces, el antibiótico que tendríamos que iniciar, ceftriaxona más gentamicina más metronidazol o ertapenem más o meropenem más genta o amica. Si es foco urinario, pensamos en Escherichia coli, Klebsiella, Staphylococcus saprophyticus, Proteus, y pensamos en darle entonces ceftriaxona más cipro o ceftriaxona más genta o amicacina. Si es un foco cutáneo, pensamos en un staph metilicilino sensible o un Streptococcus piógenes y pensamos en darle oxacilina o ceftriaxona más clinda. Y si es neurológico, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Listeria, monocitógenes, ceftriaxona más ampicilina. Pero si es a nivel hospitalario, entonces pensamos en otros bichos más raros, más fuertes, que producen beta-lactamasa de espectro extendido. Bichos como cuáles: foco neumónico, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas, Klebsiella, Escherichia coli, y hay que darle entonces un antiseudomónico, cefepime, piperacilina tazobactam, meropenem o imipenem. Si es de foco abdominal, Escherichia coli, Enterococcus fecalis, Enterococcus faecium, bacteroides fragilis, metronidazol, cefepime, piperacilina tazobactam o meropenem o imipenem. Si es foco urinario, Escherichia coli, Klebsiella, Enterococos, y pensamos en pipetazo, meropenem o imipenem. Y si es cutáneo, ya pensamos en un staph meticilino resistente o en un Streptococcus piógenes, vancomicina y linezolid. Ya hablamos de la evaluación inicial y de los antibióticos. Ahora vamos a hablar de la reanimación. La reanimación va a ser con líquidos, con fluidos, con cristaloides. Sin embargo, las guías cambian. Y, por ejemplo, ¿qué dice la última guía? Que todavía se utiliza bolos de 30 mililitros por kilo por hora. Sin embargo, en las primeras 3 horas, sin embargo, hay otras guías que no ponen este valor, sino que ponen que el manejo es individualizado. Y es cierto, el manejo va a ser individualizado por el paciente, porque si tengo un paciente que tiene sepsis, pero tiene falla cardíaca, tampoco es que lo voy a encharcar, porque me lo voy a llevar para el otro extremo. Entonces hay que individualizar el paciente. Y lo que yo les quiero decir es que la reanimación no es que ustedes le van a decir a un paciente que pesa 70 kilos y 3 por 7, 21, 2100, o sea, 2 litros, le voy a decir a la enfermera, a mí pásele 2 litros de lactato y me siento, me voy a tomar café, me voy a hablar y hay que le pasen los 2 litros. No, la reanimación es reanimación y tengo que ver al paciente, tengo que evaluar. ¿Le pasó? ¿Cuánto le pasó? 500. Voy a evaluarlo a ver cómo está. Y los signos vitales, elevación de pierna, muchas maniobras para determinar si ese paciente todavía tiene espacio para que ya entre más líquidos o ya no. Y no es que necesiten un laboratorio. No es que necesito BNP. No necesitan un laboratorio. ¿Qué necesitan? Clínica. Necesitan conocimiento.
Me acerco al paciente, ay, veo que está su vena yugular ingurgitada. No la tenía antes, ahora sí. 1 más 1, 2. Entonces, es lo importante. Cristaloides, los cristaloides que vamos a utilizar son cristaloides balanceados. Las guías sí enfatizan en que sean cristaloides balanceados. A nivel de Panamá nada más tenemos lactato Ringer, que es balanceado. Pero sí enfatizan en no utilizar solución salina. ¿Por qué? Porque podemos producir una acidosis hiperclorémica. Y como les dije, una revaluación constante. Entonces, nuestro paciente séptico es esto, es un balde vacío, está hipovolémico. Y en las primeras 3 horas le vamos a poner bolos de cristaloides de lactato, 30 ml por kilo por hora. Pero no lo vamos a dejar solo, vamos a estar con él ahí y vamos a vigilar si el balde se llena, si aparecen crepitantes. ¿Cómo sabemos eso? Con la clínica. Aparecen crépitos, la vena yugular se encuentra ingurgitada. Si pasa eso, nos detenemos, alto, stop. ¿Y qué es lo que necesita? Ya tiene volumen ese paciente, pero todavía no le sube la presión. Lo que necesita es un vasopresor y ahí iniciamos noradrenalina. Como les dije, el manejo es individualizado, revisión o reevaluación continua y un ajuste según la perfusión y respuesta. ¿Y qué es lo que tenemos que evaluar? Frecuencia cardíaca, presión arterial, llenado capilar, la temperatura de las extremidades, pulso, el nivel de estado de alerta, la diuresis. ¿Alguno de estos es un dato de laboratorio? No. Clínica. Hablamos de evaluación, antibióticos, reanimación. Por último, vamos a hablar de vasopresores. Los vasopresores serían la norepinefrina, el de elección, y la noradrenalina versus la dopamina. Esto es lo que yo quiero que se lleven. Porque es frustrante llegar y ver a un paciente que está con sepsis desde hace 1000 horas y lo que le pusieron fue dopamina porque no tiene acceso venoso central. Y el paciente está taquicárdico 130, ahora está en 150 y sigue taquicárdico. La dopamina, yo entiendo que quieran o que no quieran hacerle daño al paciente, porque la noradrenalina puede causar extravasación periférica, causar necrosis local. Pero la dopamina, ¿qué es lo que hace? Primero, un paciente que está séptico está taquicárdico, su corazón está latiendo más rápido. La dopamina aumenta la frecuencia cardíaca. Al aumentar la frecuencia cardíaca, estás haciendo que el corazón trabaje el doble, aumentando su gasto cardíaco, es decir, que estás provocándole más arritmia a ese paciente. Es decir, que estás matando a ese paciente lentamente. O bueno, más rápido. Y lo que hay que hacer es ponerle entonces noradrenalina, que es el vasoconstrictor el vasopresor de elección. Causa vasoconstricción periférica, pero va a respetar el corazón. Entonces, ¿qué es lo que dicen las guías? La noradrenalina es la primera línea recomendada y aceptada para lograr una presión arterial objetivo, media. La vía de administración puede iniciarse por vía periférica. Es seguro a corto plazo, pero debe monitorizarse. No es necesario esperar un acceso venoso central. La dosis inicial puede ser necesario iniciar noradrenalina antes de que haya terminado su reanimación con fluidos. Si uno ve que el paciente no responde, principalmente en esos pacientes que tienen la presión arterial diastólica más baja, ello significa que tienen pérdida del tono vasomotor, es decir, que van a necesitar el vasopresor. Y la dosis va a ser escalada. Si ya llegamos a una dosis de 0.25 microgramos por kilo minuto, es un paciente que está refractario y ya necesita otro vasopresor. En este punto, ya el paciente no tiene que estar con una norepi periférica. Ya deberían tener un acceso venoso central. Y les traigo literal lo que dice el Surviving Sepsis Campaign que salió esta semana. En adultos con shock séptico, podemos sugerir iniciar vasopresores periféricos para mantener la presión arterial media y no retrasar el acceso venoso central. Es seguro iniciarlo periféricamente, pero va a depender de la dosis. Cada hora que se retrasa el inicio del vasopresor, la mortalidad aumenta un 2%. Entonces, a lo que le tenemos miedo, a esto, a una necrosis local, una úlcera por una extravasación de norepi. ¿Pero qué prefieren? Una úlcera que puede ser aquí 3 centímetros por 2 centímetros,
una necrosis local o una necrosis total, un paciente muerto. Yo creo que el paciente prefiere esto a estar así y que el familiar prefiere esto en su paciente vivo a un paciente muerto. Entonces, ese riesgo de extravasación, ¿cuánto es? Si se pone en el lugar correcto, menos del 2%. Pero aún si pasa eso, entonces tenemos un plan a seguir. ¿Cuál es el plan a seguir? Teníamos la norepi periféricamente. Hubo extravasación, nos dimos cuenta. Paramos la norepi. No quitamos el catéter, porque por ese catéter, si tuviésemos en esta institución, no sé si hay en alguna otra institución, fentolamina, se puede administrar fentolamina. Inicialmente se para la administración de la norepi, se canaliza otra vía periférica, a menos que ya tenga el catéter venoso central, se inicia la norepi porque la necesita por otra vía periférica o por el catéter venoso central, si ya lo tiene. En el lugar donde hubo la extravasación, vas a sacar de 5 a 10 ml para tratar de sacar lo máximo de medicamento que pudiste haber administrado en el último minuto. Y después de eso, por esa misma vía, le puedes administrar fentolamina, si hubiese, de 5 a 10 miligramos. Si no, nitroglicerina tópica, que es en parches o en crema, al 2%, tampoco tenemos aquí. Si no, calor local, levantar el brazo y avisar a cirugía plástica. Aquí hay cirugía plástica también. Le podemos avisar y ellos van, arreglan eso rapidito. Pero esto no se arregla. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar que se extravase? Primero que todo, hay que seleccionar el lugar donde vamos a poner la vía periférica. No es que le vas a canalizar el dedo gordo del pie. No. Tampoco en la muñeca, en el antebrazo. Lo ideal son venas de gran calibre. Y durante toda la facultad les he enseñado que las venas de gran calibre son de fosa cubital, antecubital. La vena mediana, vena basílica, vena cefálica. Ahí es donde podemos poner. Son venas que tengan más de 4 milímetros de diámetro. Y lo ideal es poner esa canalización con un ultrasonido que tú veas y puedas comparar. Ah, esta de aquí, ¿cuánto tiene? Esta de aquí, ¿cuánto tiene? Esta tiene más. Voy a canalizar esta y en esta tengo menor riesgo. Pero si no, principalmente esa. El catéter tiene que ser un catéter de calibre grueso, 16 o 18. ¿Cómo se prepara? La ampolla de noradrenalina es de 4 miligramos en 4 ml, una ampolla. Y eso lo van a diluir una ampolla, en 250 de dextrosa en agua al 5%. ¿Por qué en dextrosa en agua? Porque en solución salina se precipita. Una ampolla de norepi, lo repito, una de norepi en 250 de dextrosa en agua. Esa relación va a dar cada ml de la solución va a administrar 16 microgramos de noradrenalina. Inicialmente se puede iniciar a 10 ml por hora. Hasta máximo, en realidad, como les dije, esto es mientras ustedes están llamando al cirujano para que le venga a poner catéter venoso central, etcétera, etcétera. No va a durar 7 días canalizado con la norepi ahí. Y se puede iniciar a 10 ml por hora. Lo máximo que dice la dosis es hasta menos de 25 microgramos por minuto. Yo hice el cálculo. ¿Cuánto es eso? Puede llegar hasta 100 ml por hora con esta concentración, pero no vamos a llegar a eso. Con que ustedes pongan, ¿y qué dice la literatura? 10 ml a 10 ml por hora, lo va subiendo hasta máximo, ellos recomiendan 20, 30 ml por hora, de ahí no más. Pero apenas ustedes le ponen el catéter, le inician la norepi, periféricamente ya están llamando al cirujano, hola, mire, tengo un paciente con shock séptico, etcétera, etcétera, y necesito el catéter venoso central, fin, ya. Y ya están salvando, disminuyendo la mortalidad, aplicándole norepi periféricamente mientras viene el cirujano. Pero no se queda hasta ahí. Ustedes tienen que vigilar esa zona. Y no es que le van a decir a la enfermera, mi vigile, usted, el paciente es suyo, no de la enfermera, también de la enfermera, pero también ustedes tienen responsabilidad.
toman un bolígrafo, marcan el sitio y revisan cada 15 minutos al paciente. ¿Tiene dolor? En ese sitio. ¿Hay palidez? ¿Hay endurecimiento? Sí, no, depende de lo que sea, seguir o parar. Hablamos de esto, de esto, de esto y de esto. Este es el cuadro resumen del manejo del paciente con sepsis en los primeros 60 minutos. Y el resumen es, uno, tenemos que reconocer rápidamente, precozmente, la sepsis. Y la escala que tiene mayor sensibilidad y especificidad es el NIUS-2. Tomar lactato, sí hay, pero no para diagnóstico, sino para seguimiento en la reanimación. Cultivar rápido, si no se puede, no se puede, si no hay, no se puede, pero eso no debe retrasar el antibiótico. Los líquidos a 30 ml por kilo por hora. No dejar al paciente solo que le pase su líquido ahí, monitorizarlo. Y no es que lo vas a tener conectado al monitor y ya, vigilarlo, evaluarlo, examinarlo. Hay crépitos, si no, la vena está, yugular está engurgitada, si no, para el líquido, persiste hipotenso, noradrenalina, vía periférica, gruesa en el brazo, una ampolla en 250 dextrosa, iniciar a 10 a 20 ml por hora para una presión arterial media de más de 65. Eso es en los pacientes adultos de menos de 65 años. Si es paciente de más de 65 años, la presión arterial media que se busca es entre 60 y 65. Como conclusión, la sepsis es una emergencia médica. El diagnóstico es clínico y el tratamiento temprano reduce la mortalidad. Y esta es una PPT que, aunque está cargada, no sé si quieran tomarle foto o yo se las mando en captura a la doctora Fanny, que ella se las mande a ustedes, que es el resumen de todo, de toda la charla. La escala, porque a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, yo no voy a confiar en mi memoria que tiene sueño, sino que, busco y yo. Y no se las di en papelito, pensé en dárselas en un papel, pero adivinen, el papel lo van a tener quizás ahorita y a los 2 minutos el papel se convirtió en un papel de segunda y ya lo botaron. Entonces, el celular no lo botan tan rápido. Pueden tener una foto y ponerle un nombre a esa foto, cambiarle y ponerle sepsis. Y ustedes ponen ahí buscar sepsis y le sale. Ya. No se va a morir el paciente. Ahorita no, después quizás, pero conmigo no. Y el tiempo es clave. Esta es mi bibliografía. Muchas gracias y recuerden que la sepsis es un ladrón del tiempo. Muchas gracias. Definirse como fascinante y práctica, muy práctica, la verdad que sí. Doctor Olivaría. Doctora, buenos días. Hola, buen día. Doctor Olivaría. Ajá. Entonces su charla, tenía café y no me dormí. Está muy bien. Le iba a preguntar, cuando usted dice que la noradrenalina respeta al corazón, sabiendo que la noradrenalina es inotrópico y vasoconstrictora, ¿a qué se refiere? La noradrenalina va a causarte vasoconstrictor, sin embargo, no te va a aumentar la frecuencia cardíaca. Es un vasoconstrictor, aumenta el tono del vaso sanguíneo, aumenta la presión, pero en esa parte respeta el corazón. Poniéndotelo de una forma sencilla, sería, hay distintos receptores, y en distintos lugares del cuerpo, pero la selectividad de la norepinefrina va a ser a nivel de los vasos periféricos, de los vasos sanguíneos. Su selectividad no va a ser a nivel del corazón. Exacto. La selectividad. Distinto a la dopamina. Creo que le dije la clave y podrán salvarnos la vida a nuestros compañeros. Y quisiera solamente aprovechar la insistencia que usted dijo de la terapia enzimática, encima del paciente. Exacto.
que es la clave y no aplica solo a sepsis. Es lo que hemos estado discutiendo en lo que es manejo del dengue grave, del dengue con signo de alarma. No es ingresarlo porque la norma dice que hay que ingresarlo, es ingresarlo para estar encima de él y evitar que evolucione a un dengue grave y se nos muera. Y justamente la guía de dengue que todos hemos hecho el curso el año pasado dice lo que usted dice, el seguimiento con los 5 parámetros clínicos, que el manejo del dengue es clínico, no de laboratorio. Así que para que todos llevemos ese también, ese plus, que no es solo mentalmente para sepsis, lo tenemos que hacer cualquier paciente grave, terapia enzimática encima del paciente. Exacto. Tengo algunas observaciones que creo que son prácticas para el hospital nuestro, para los urgenciólogos acá. ¿Qué tan frecuente es que el San Miguel Arcángel haga hemocultivos en los pacientes del servicio de urgencia? ¿O me equivoco? Son muy buenos. Y bueno, ¿qué tal? Bueno, gasometría real tenemos. Ahí podemos ver lactato, eso sí, relativamente frecuente. Luego no tenemos lactato medido en sangre. Lactato, ok, en la gasometría el lactato lo mide en sangre. La cuestión es, como les dije al inicio, va a depender del momento en que llegue al laboratorio. Cuando llegue al laboratorio, que por obra y gracia del Espíritu Santo la máquina no esté en calibración y que tampoco tengan tantas muestras, porque si tienen 8 muestras, así mismo como va ingresando una muestra, la mía, que es mi paciente grave, llegó de 8, tiene que esperar las otras 7 antes. Entonces va a demorar. Cosa que se solucionaría con un gasómetro en urgencias, porque urgencias es un lugar de pacientes críticos, al igual que salón de operaciones y al igual que cuidados intensivos. El uso temprano de antibióticos en el servicio de urgencia. Hasta hace pocos años había que esperar llegar el internista para entonces prescribir el antibiótico. No, estamos enfatizando en el hecho de que el antibiótico hay que ponerlo desde el servicio de urgencias. No estamos nosotros en el hospital. Necesitan al internista, al infectólogo, están poniendo el antibiótico desde el cuarto de urgencias. Sí se ponen. Sí se ponen. Igual se le llama al internista o al infectólogo y se lo notifica cómo está el paciente y también dan recomendaciones de qué antibiótico iniciarle o no, pero sí se inician. Y bueno, Es el tiempo en que llega. Exactamente. Exactamente, porque ese tiempo depende de que el paciente tenga seguro o no tenga seguro, de que haga el arreglo de pago, de que traiga la volante, de que lo lleve el mensajero, llegue a farmacia y en farmacia lo preparen. Demora más de 2 horas. ahí hay una oportunidad de mejora, eso hay que revisar. Eso no debería suceder. Eso no debe ser. Y el trámite administrativo retrase un tratamiento antibiótico de urgencia no debería suceder. Y bueno, qué lástima que no hay infectólogos en la sala, pero me parece que podríamos generar algo de debate y controversia en los fármacos de elección Mucho. en el cuarto de urgencia, porque vi unos aminoglucósidos ahí que me pararon los juegos. Eso no es de pandemia. No. Esa es la otra cosa. Va a depender el antibiótico, se me olvidó decir, va a depender de la epidemiología local, de las bacterias que tengamos intrahospitalariamente o en nuestra comunidad y de las características de nuestras bacterias, si son fuertes, no son fuertes, si son muy resistentes, depende de eso los antibióticos. Lo otro, por miedo a crear resistencia, no es que vamos a dejar de darle el antibiótico al paciente. Entonces, no le vamos a dar antibiótico, no va a crear resistencia, pero tampoco se va a salvar. Va a aumentar su mortalidad. Entonces, hay que hacer un balance y buscar cuál es la mejor opción en ese momento para ese paciente en específico individualizado. Usted me pasa el que quiere me la deja guardada y yo entonces le paso la Yo te hago una captura. a través del chat.
Bueno, gracias, doctora. Vamos a entregarle un certificado. Acá. Sí, no, yo se la quedé. Bueno, gracias, doctora. Usted me lo pasa y yo lo paso entonces a través del mensaje de difusión que le mando a todo el mundo. A los asistentes. Muchas gracias. Excelente. Muy práctica. Para cerrar la sesión. Con esto despedimos la sesión. Gracias por asistir. Sí. Este tema es bien complejo y bien profundo. Y ponerse a hablar de las cosas moleculares.